vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Tres atributos del carácter de Dios. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios, ya es muy conocido para ustedes este pasaje de Isaías 53, 1 al 12. Dice la palabra de Dios mientras lo encuentran: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo nada malo, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, y sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta palabra la recibió Isaías como unos 700 a 800 años antes de que Cristo naciera. Por eso es que yo admiro mucho la palabra de Dios mediante o ante lo que se dice en la filosofía y en el ateísmo. Ellos dicen que no creen en Dios y que no creen en la Biblia, y que todo esto es parte de un engaño, de una mentira, etcétera, etcétera. Pero empezando por este capítulo en la palabra de Dios, en todos los registros históricos antes de llegar a la Biblia, está comprobado que esta parte de la palabra de Dios o este libro de Isaías se escribió aproximadamente 800 años antes de que el autor, antes de que el protagonista de estas palabras viniera a desempeñar y a cumplir lo que estaba escrito de él. Eso no ha pasado en ningún hombre religioso, en ningún político, en ninguna celebridad, en ningún artista, en ninguna persona que haya sido
la más destacada en toda la historia de la raza humana. Eso jamás ha sucedido. El único hombre con el cual ha sucedido esto es Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es verdad y es la verdad absoluta. Por eso tengo pruebas para decirle a los ateos de que la Biblia es la palabra de Dios y que no hay ningún libro que haya profetizado o que haya anunciado el nacimiento y la muerte de ese autor o de ese protagonista, solamente Jesucristo. Antes de llegar la palabra de Dios, repito, en la historia está registrado esto. Hace algún tiempo, ahí cerca del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, habían unos beduinos que andaban ahí cuidando las ovejas, y dice que una de sus cabras se fue para una cueva. Entonces este beduino fue detrás de la oveja, y su sorpresa fue que encontró unos cántaros, y esos cántaros estaban sucios, llenos de tierra, pero tenían unos rollos. Entonces él empezó a revisar estos rollos, los sacó, y por mucho tiempo no les dieron importancia, porque aún ni los habían abierto. Pero tanto fue la curiosidad de muchos expertos que compraron esos rollos y pagaron una cantidad por ellos. Y estos rollos eran los rollos auténticos de esta palabra, del libro de Isaías. Se encontraron muchísimos rollos de la palabra de Dios. Y esos rollos datan del tiempo de la historia que vivieron estos profetas. Por eso te repito otra vez, históricamente, arqueológicamente, está comprobado que la Biblia es la palabra de Dios. La muerte de Jesucristo, su nacimiento y su muerte fue anunciada muchísimos años antes de que Él naciera. Por eso te digo que esta es la prueba más grande e indubitable de que Cristo es el Hijo de Dios. Entre los tres atributos del carácter de Dios encontramos que Jesucristo vino como Cordero. Aquí acabamos de leer en su palabra y en el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como Cordero fue llevado al matadero. Jesucristo fue llevado como Cordero. Jesucristo vino como Cordero. Jesucristo anduvo con humildad, anduvo predicando la palabra de Dios, trajo este evangelio que son las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Esta palabra evangelio se traduce como buenas nuevas, buenas noticias. Cuando tú recibes sorpresivamente buenas noticias, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción es que tus emociones cambian, tu vida cambia. Hay muchas cosas dentro de ti que cambian para bien. Cuando tú recibes una sorpresa agradable, entonces tu manera de ser cambia. En ese momento tú te alegras, te gozas, te pones contento y comienzas a disfrutar, aunque tú veas las cosas que a tu alrededor están desfalleciendo. Aunque tú ves que alrededor las cosas están mal, pero has recibido esa noticia que es lo que te impulsa a seguir adelante, sea cual sea la noticia. Cuanto más este evangelio, esta palabra, la solución a todos los problemas en la tierra, la solución a la vida del ser humano. Los seres humanos se han enaltecido con la fama, con el dinero, con el glamour, con las modas y con todo aquello que según ellos quieren satisfacerse. Quieren satisfacer su vida, sus instintos, pero jamás lo han logrado. He estudiado la biografía y la vida de muchos famosos que tuvieron yates privados, aviones privados, tuvieron un Lamborghini para cada día en la semana, tuvieron tanto dinero, pero ellos mismos dijeron, soy un desdichado. Para la gente que piensa y dice, voy a comprar esto, y cuando yo compre esto voy a empezar a servir a Dios. Es que yo quiero cambiar de carro, yo quiero tener un carro más mejor, entonces voy a ser feliz. Entonces cuando compramos ese carro, vemos que no está la felicidad ahí.
Entonces yo lo voy a cambiar por un carro del año y eso me va a tener feliz. Entonces llegas a comprar ese carro del año y te das cuenta que el vacío sigue dentro de tu corazón. Que no hay nada que lo pueda llenar. Y la gente puede almacenar en el banco tantos millones y millones, pero son unos desdichados, son infelices, no pueden disfrutar, no pueden dormir bien, porque ese es el castigo y la paga para ellos que le han dado la espalda a Dios. Cuando alguien le da la espalda a Dios por irse detrás del dinero, entonces hay un castigo y una consecuencia después de todo ello. Algunos terminan suicidándose. Hay gente súper famosa. Hay gente que son celebridades famosas que han acabado en el cuarto del hotel con una sobredosis, con un balazo, o han acabado colgándose de la viga de una casa. Porque no soportan vivir así. De acuerdo a la palabra de Dios, no hay nadie que pueda ser feliz con el dinero, con la fama. Es más, no hay nadie que pueda soportar todo eso. ¿Sabes cómo se disfruta la fama, el dinero y toda la bendición? ¿Sabes cómo se disfruta? Con Cristo. Con Cristo. Si Cristo no está en ese hogar, si Cristo no está en esa familia, en esa vida, ellos van a terminar, si no en el suicidio, en un manicomio, porque es insoportable. Insoportable. Los niños, los jovencitos que a temprana edad comienzan a tener fama y dinero, ¿cómo terminan? En las drogas. Algunos suicidándose y otros terminan drogándose. Terminan todo su capital, todo su dinero en las drogas. Y después son unos don nadie. ¿Por qué? Porque es insoportable. No hay nadie sin Cristo que pueda soportar ser millonario y famoso. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo aparece y te dice, yo soy la vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el que te puede dar lo que tú necesitas. A través de toda la historia no ha habido jamás alguien que haya sido millonario sin Cristo y haya sido el hombre más feliz. Eso no hay registros históricos. En el paso del tiempo, ellos han dicho en entrevistas que son desdichados, que son infelices, que no pueden vivir, que ellos tienen una vaciedad que ni ellos mismos pueden soportar. Imagina una modelo, muy bonita la muchacha, muy famosa, multimillonaria, aparece de la noche a la mañana en el cuarto de su casa. Aparece muerta en la bañera. Y cualquiera que la miraba salía al escenario sonriendo, decía cosas agradables para su público, pero todo era una máscara. Todo era un disfraz. No era realmente feliz. Entonces ella no soportó más y se suicidó. Y como ella hay muchos. Y usted los ve, usted las ve y dice, ¿qué más puede pedirle a la vida esta mujer, este hombre? Famoso, millonario y tiene todo, pero tú no sabes qué vida lleva, tú no sabes cómo está viviendo, tú no sabes el tamaño de los problemas que tiene. Entonces el Señor Jesucristo aparece y dice, yo te traigo buenas noticias, yo te traigo felicidad, yo te traigo gozo, yo te traigo descanso. Mateo 11:28 en adelante dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Él lo dijo porque así es. Y Él lo dijo y lo cumplió. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos los días. Si tú quieres ser feliz, tienes que entregar todo. Tienes que entregarle y soltar todo.
Y todo quiere decir todo. ¿Por qué mucha gente fracasa en el cristianismo? Hay una razón sencilla, porque no le entregaron todo al Señor. Todo. Y todo es todo. Cuando tú le entregas todo al Señor, es que tú haces un alto en tu carro, vamos a suponer así, te bajas y le cedes el volante y le dices, conduce tú, y te bajas y te pones en el lugar del pasajero. Eso es darle todo al Señor. Le estás cediendo el control. Pero cuando tú le dices, Señor, te doy mi corazón, te doy todo, pero, ese pero no debe existir. Pero cuando tú le pones un pero al Señor, ¿qué sucede? Ahí empieza el problema. No le entregaste tus problemas. Señor, tú vives en mi corazón, pero no puedo ser feliz. Tú vives en mi corazón, Señor, pero déjame hacer esto a mi manera. Yo te entregué mi corazón, Señor, pero déjame hacer las cosas como yo pienso que son. La semana pasada el pastor Roque nos predicaba vivir en la voluntad de Dios. Si tú no vives en la voluntad de Dios, definitivamente que vas al fracaso. Vivir dentro de la voluntad de Dios es lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, morará bajo su voluntad. No te salgas de su voluntad. No te salgas de allí, porque de ahí para allá Dios no es responsable. Dios te dice cómo se hacen las cosas, pero Él no te va a obligar a hacerlo como Él quiera. Él va a respetar tu voluntad, va a respetar tu libre albedrío. Entonces tú tienes que decidir darle totalmente tu vida y tu corazón al Señor. ¿Por qué? Porque estas son las buenas nuevas que el Señor trajo. Las buenas nuevas de salvación. Por eso Él vino a morir como cordero. Como corderito fue llevado al matadero. Él no abrió su boca. Él cerró su boca. Guardó silencio. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo tengamos vida. Para que tú y yo disfrutemos. El Señor lo llevó todo en su cuerpo. Fue destrozada su vida. Él fue crucificado, fue herido, le dieron de latigazos. Él sufrió burlas, sufrió escarnios y fue clavado en la cruz. Todo lo sufrió para que tú no sufras. Y repito otra vez, y en muchas ocasiones lo he dicho, y aquí es donde el juez, el Rey de Reyes, nos va a decir: ¿cuánto amaste a mi hijo? ¿Cuánto amaste al Señor? Y para aquella gente que dice que Dios, en el caso de los testigos de Jehová, que Dios no manda a nadie al infierno, aquí es donde está escrito. Es lo que te digo, aquí está escrito que todo aquel que rechazó a Cristo dice que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el Señor trajo las buenas nuevas. Él trajo las buenas noticias. Él trajo la salvación y la vida eterna. Él trajo el regalo más precioso. El regalo más preciado que el hombre puede tener es la salvación, la paz, la salvación y la vida eterna. Perdón a nuestros pecados. Entonces, el que lo rechazó, ya Dios no es responsable. Cada quien es voluntario. La salvación es personal y es voluntaria. No podemos obligar a nadie. Entonces, el que lo despreció, ¿cuál va a ser su paga? Lamentablemente, dice la Biblia, que les dirá: apartaos de mí al fuego eterno. Ah, pero si tú eres un Dios de amor, pero dentro del carácter de Dios, estamos viendo tres atributos. El primero de los atributos que vino como ¿qué? Como corderito. Ese es el atributo de Dios. Uno de los atributos del Señor. Como cordero salvador. Ya hizo la obra. Y ¿sabes qué? El Señor ya no va a venir como cordero. Quiero que sepas. El Señor vino, fue humilde. El Señor nos amó, dice, que entregó su vida por nosotros. El Señor nos ayudó y nos trasladó o nos encaminó a la salvación.
O sea, Él vino a traer todo lo que necesitamos como cordero. No abrió su boca, no dijo nada para que nosotros seamos salvos. El siguiente punto, segundo lugar, como abogado defensor. Primera de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo, nuestro abogado defensor. ¿Qué hace un abogado ante la corte cuando tú lo contratas? Es para defenderte, ¿ok? Jesucristo hoy en tiempo de la gracia, en este tiempo todavía que estamos en la gracia, es nuestro abogado defensor. Te voy a decir una cosa. Ante la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice, tú eres cristiano y ya le entregaste tu vida al Señor. Entonces, tú tienes la salvación segura. Pero si tú pecas, tú cometes un pecado, entonces tú te levantas y le dices al Señor, perdóname y restaura mi vida. Dice claramente que si hubieres pecado, el Señor Jesucristo, el justo, es un abogado justo. Él va a hacer justicia. Y como estamos en tiempo de su gracia, entonces Él te levanta, te perdona, te restaura, te abraza y te dice, hijo, hija, vamos a seguir caminando hasta el final. Hasta el final de tu vida aquí sobre la tierra. Ese es nuestro abogado defensor. Jesucristo vino como cordero, murió por nosotros. Él fue llevado al matadero por nosotros. Ese tipo de muerte y aún el infierno lo merecíamos nosotros. Él lo padeció todo por nosotros. Ya murió en nuestro lugar. Pero mientras estemos aquí, tú no eres perfecto. Mientras estemos aquí, vas a cometer muchos errores. Incluso hasta tal vez vas a pecar. Vas a salirte de los extremos. Pero ¿sabe qué? Hay una palabra de aliento para ti. Estas cosas os escribo para que tengáis paz. Si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es el que intercede por nosotros. Sin el abogado te van a sentenciar. Sin el abogado en una corte tú pierdes. Tienes que buscar a fuerza un abogado y tienes que pagarle. Jesucristo es nuestro abogado gratis, porque estamos bajo la gracia. Así que dice que si cometes pecado, un error, entonces ahí está el abogado. Mientras estemos aquí en la tierra, bajo su gracia. Pero el tercer punto, ahora sí, viene como poderoso juez. Primero como cordero, segundo como abogado defensor y tercero como ¿qué? Como poderoso juez. Y ya estamos a punto de entrar a esa etapa. Ese mismo Jesucristo que se sentó allí en el monte, dice la palabra de Dios, y abriendo su boca en el capítulo 5 de Mateo, abriendo su boca les enseñaba, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que sean perseguidos por mi causa, porque de ellos es el reino de Dios. Ese mismo Jesús que anduvo predicando la paz, que anduvo predicando el amor, que anduvo predicando esperanza, ese mismo Jesús. No quieres caer en sus manos. No querrás caer en sus manos. Dice la palabra de Dios que esta parte es la parte severa del carácter de Dios. Vamos rápidamente a Éxodo. Éxodo capítulo 19. Vamos a ver el carácter del Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Qué dijimos? Como juez. Como juez. Sí, Éxodo 19. La parte severa de Dios. Vamos a leer 19. Vamos a ir leyendo algunas partes de este capítulo. Versículo 9 dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí
yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. O sea, yo me voy a manifestar, dice Dios, de esta manera, para que ellos tengan una prueba y una evidencia de quién es Dios. O sea, que no cuando te presentes delante de Dios, digas, no, pero yo nomás conocía al Dios que se manifestó en amor. ¿Para qué dice acá? Para que te crean para siempre. O sea, Dios está diciendo en otras palabras, he aquí otro de los atributos de mi carácter. Sigamos adelante, dice el siguiente versículo. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Ok, versículo 12 dice, y señalarás términos al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro que morirá. O sea, Dios se está manifestando con su carácter de juez. Resulta que Dios le dijo a Moisés, sube al monte Sinaí y yo te voy a dar la ley y los mandamientos. Entonces dile al pueblo que suba contigo. Pero tú vas a poner límites en el monte y no pueden pasar de esos límites, el pueblo no puede pasar. Ahora, ¿por qué? Porque no podemos estar ante la presencia de Dios. ¿Entiende? En este ángulo, obviamente. En este ángulo, quiero aclarar. Así que aquí estamos contradiciendo lo que dicen los testigos de Jehová. ¿A poco? No, es que Dios no nos va a mandar al infierno. Es decir, Dios es amor, pero Dios también se aira. Pero Dios también se enoja cuando no respetas su palabra y sus mandamientos. Así que sigamos leyendo. Dice, no lo tocará mano porque será apedreado y asalteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Vamos al versículo 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todavía no habían subido al monte, ¿eh? Se estremeció el pueblo, que había relámpagos y sonidos y truenos. ¿Cuántos han escuchado? Yo sé que todos, ¿no? Una tormenta eléctrica. Se oye, parece un bombardeo, ¿no? Dice la Biblia que así habla Dios. Su voz truena en el cielo. No querrás escuchar a Dios hablando. Cuando le digas, Señor, háblame al oído, Señor, te va a despedazar el oído. Esta es una parte del carácter de Dios. Esta parte, ¿sabes cuándo se ejecuta? Quiero aclarar. Cuando somos confrontados con Dios y cuando seamos llamados a juicio. Así que ahorita estamos bajo la gracia y más vale que nos preparemos desde aquí. Más vale que sigamos por las buenas al Señor. Más vale que nosotros amemos y busquemos de corazón a Dios. No esperemos llegar a aquel momento. Entonces sigue diciendo, 18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él. ¿En qué? La manifestación que Dios le dio al pueblo de Israel fue con fuego. Dice la Biblia que Dios es como martillo que quebranta la piedra. El corazón más duro Dios lo quebranta, pero también es como fuego consumidor. Cuando la ira de Dios viene sobre alguien, esa persona, ese pueblo, esa nación es consumida con fuego. Usted lo puede ver en el caso de Sodoma y Gomorra. Descendió fuego del cielo y los consumió a todos, porque estaban viviendo una vida inmoral, porque se pervirtieron. Era abominable la vida que vivían los de Sodoma y Gomorra. Una depravación total.
Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Vamos a ver el día que comiencen a derramarse los 21 juicios. A ver si la comunidad gay va a sacar sus pancartas manifestándose contra Dios y diciéndole a Dios que no debe hacer eso. Vamos a ver si van a traer sus pancartas. ¿Me entiende? Han violado la ley de Dios, han desobedecido y serán consumidos con fuego si ellos no se arrepienten. Más vale que se arrepientan. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía ¿con qué? Con voz tronante. Imagínate que es voz tronante, ¿eh? Es como trueno, y dice Apocalipsis, como estruendo de muchas aguas. Seguimos adelante, versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. ¿De quién está hablando aquí este último versículo? Rápido, díganmelo. ¿De quién? De los sacerdotes, del liderazgo. Yo no sé qué se han creído los apóstatas, que Dios los va a perdonar, o que Dios los va a recibir, así como han envenenado a la iglesia de Cristo. Porque hoy día la apostasía se ha metido a las iglesias con mentiras, robándole el dinero a la gente. Ellos blasfeman deliberadamente a Dios, tratándole a Dios con palabras que no quiero mencionar. Insultando a Dios. Después de que se la viven en nombre de Dios, ellos sacan fortunas. Están insultando al Señor Jesús. Ellos piensan que como son grandes teólogos y tienen iglesias, mega iglesias, tienen multitudes que los siguen, ellos piensan que por eso el Señor los va a recibir allá y les va a decir, venid benditos. Eso es lo que ellos creen. Ellos piensan que Dios tiene consentidos. Dios no tiene consentidos. Dios no perdonó, dice la palabra de Dios, a Nadab y Abiú. Eran hijos de los sacerdotes o del sacerdote Aarón. Ellos se arrimaron al altar y ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Entonces dice la palabra que salió fuego del altar y los consumió. En otras palabras, más claro, se subieron al altar a ministrar sin que Dios les haya ordenado. Entonces salió fuego del altar y ahí mismo murieron. Este es el carácter de la severidad de Dios, el juez de toda la tierra. Entonces, dice en otra parte de la palabra de Dios, que si Dios no perdonó a los ángeles que ofendieron a Dios y ya no les volvió a dar entrada en el cielo, tampoco a los apóstatas los va a perdonar. Porque ellos, el pecado más grande que han hecho estos apóstatas, ¿sabes cuál es el pecado más grande? Engañar a la iglesia. No solamente le roban a la iglesia el dinero, sino que engañan a la iglesia. Los están conduciendo por el camino equivocado al infierno, a la perdición. Entonces aquí dice que le está hablando también a los sacerdotes, a los que ministran, a los consagrados, a los que tienen la autoridad de ministrar en el altar. Y dice, ni siquiera se les ocurra violar los límites a los sacerdotes, porque Dios va a hacer estrago en ellos. Van a conocer la ira de Dios. Vamos rápidamente al capítulo 20, del 18 en adelante. Éxodo 20, 18 en adelante dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Estaban escuchando a lo lejos, no estaban ahí cerca. ¿Sabe qué, Moisés? Mejor tú habla con el Señor. No hablemos nosotros con Él, porque si no, nos revienta los oídos. Dice que estaban aterrados. ¿Y quién era el que estaba en el monte? Era Dios. Era Jehová de los ejércitos.
pero era el juez. Y el juez estaba dictando la ley. O sea, eso quiere decir, Dios quiere decir con eso, estas leyes se tienen que respetar. Estas leyes ni el presidente, ni los gobiernos, ni la comunidad gay, ni ninguna institución puede violar estas leyes. Así dijo Dios y así será. Estaba yo escuchando esta semana a un pastor que es pseudo pastor y dice, hasta que yo no vea en la Biblia, hasta que no me muestren un versículo que diga que es pecado ser gay, entonces no lo voy a creer. O sea que este hombre no ha leído la Biblia. Pero los afeminados, los idólatras y todo aquel que hace mentira, dice, será lanzado al lago de fuego. Dice, no te echarás, dice en el Antiguo Testamento, aquí mismo cuando Dios le estaba dando la ley, no te echarás con varón como con mujer. En este caso, hombre con hombre, porque el que tal haga, de cierto va a morir, dice la palabra de Dios. Es una sentencia de muerte, así que nadie tiene el derecho ni la prerrogativa a cambiar las leyes de Dios. Ahí mismo el pueblo estaba temblando porque Dios estaba dando estas leyes que permanecen hasta hoy. Nadie tiene derecho a decir cómo usar las leyes de Dios o cambiar las leyes de Dios. Nadie, solo Dios. Así que el Señor Jesucristo, su carácter como oveja y después como abogado defensor y este último como juez, como poderoso juez. Ahora viene a dictar sentencia. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1 ya para terminar, para que veas cómo viene el Señor. Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir Juan, yo estaba preso por causa de predicar el evangelio. Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en sábado, y oí detrás de mí una gran voz, ¿como de qué? Como de trompeta. No fue una voz, era una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, a Jesucristo, vestido, checa bien cómo se le presentó el Señor Jesucristo, ya no viene como corderito, ya no se le presentó como corderito o como abogado defensor, ahora se le presenta como el juez poderoso en todo el universo, con toda la autoridad. Dice: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. El hecho de que la Biblia dice que su cabello eran blancos como blanca lana y como la nieve, las canas, el pelo blanco es un sinónimo de autoridad, de juez y de ejecutar las leyes. ¿Por qué siempre se nos enseñó a respetar a los ancianos? ¿Por qué siempre se nos enseñó a respetar a los abuelitos? ¿Por qué? Bueno, aunque ahorita ya ni los respetan. Ya los chamacos ya los ignoran. Pero antes, ¿por qué esa severidad?
esa exigencia de respetar a nuestros abuelitos? Porque ellos tienen experiencia. Porque ellos han recorrido toda una vida, de 70, 80, 90, hasta 100 años. Y ellos, cada cosa que te van a decir es en base no al Nintendo, no al iPhone, no a la computadora, es basado en la experiencia. Por eso dice que el Señor, Daniel lo llama el anciano de días, o sea, el anciano eterno. Pero repito, aquí no se trata de que el Señor ya es viejito, Él es eterno y es joven. Pero sus pelos, sus cabellos, dice blancos, porque eso es señal de que toda la sabiduría y la experiencia Él la tiene. Y viene a juzgar, va a aplicar en su juicio toda esa experiencia que el Señor Jesucristo tiene. Por eso es el juez, el Rey de Reyes y el anciano de días. Entonces, ¿a dónde nos quedamos? Sigue diciendo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. O sea, ya el Señor ya no viene mirando como corderito, como ovejita, en silencio, con su boca cerrada, porque no se puede defender. Ya no. ¿Cómo son sus ojos? Esa mirada es penetrante como llamas de fuego. Nadie habrá que le sostenga la mirada al Señor Jesucristo, ni siquiera mirarlo a su rostro. Aquí viene el juez a aplicar la justicia con severidad. Y sigue diciendo el 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de ¿qué? De muchas aguas. O sea, su voz no la quisieras escuchar. Es una voz estruendorosa. Ni todos los equipos de sonido del mundo pueden igualar en extremo la fuerza con la que habla el Cordero de Dios. Esta es la otra parte del carácter de Dios. Terminamos con el versículo 16 y 17. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por eso te digo, ¿te imaginas? Si sus ojos tiene como llama de fuego, su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Puedes ver al sol a mediodía? Quédatele mirando a ver qué tiempo lo vas a sostener. ¿Vas a sostener su mirada? No lo puedes ver, no lo vas a poder ver. Y dice, y cuando le vi, caí como muerto. Es obvio, Juan cayó como muerto, azotó en el suelo, porque no podía soportar tanta grandeza, tanta gloria que estaba mirando. No podía soportar mirar al verdadero Hijo de Dios, o en este caso, el carácter de Cristo Jesús como juez. Te espantarías. Si yo mirara a un ángel, no sé qué pasaría. Y hay mucha gente que dice, no, y Dios me habló, y Dios vino y me dijo, y hasta estuvieron platicando con el ángel, se abrazaron, le pidieron autógrafo y todo. Dicen los apóstatas pseudo predicadores. Yo no dudo que los ángeles se aparezcan, pero ellos te lo cuentan con una serenidad que dicen, no, pues ya, de plano ya está muy cerquita de Dios, ¿no? O sea, ni gestos hizo. Juan, siendo el apóstol más destacado, el que Dios le concedió volver a vivir. Porque dice que a Juan lo echaron en la persecución Nerón. Dice que lo echó en una olla de aceite hirviendo. Y no murió. ¿Me entiende? Porque Dios tenía un propósito para él. Porque el Señor Jesucristo le dice, no vas a morir. Y le quiero demostrar al César, al Nerón, le quiero demostrar que no es cuando él diga, es cuando yo te diga. Y después lo llevaron preso, exiliado a la isla de Patmos, para que Dios le revelara, el Señor Jesucristo se revelara a él, tal y como es el Señor Jesucristo. Estos son las 3 cualidades del carácter de Dios. Los 3 atributos del carácter de Dios. No querrás caer en las manos de Dios. Hebreos 10:31 dice,
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué dice eso? Está diciendo por la parte del juicio. Porque si tú no eres salvo, te vas a enfrentar un día delante de Dios. Pero si eres salvo, da gracias a Dios por ello. Por eso es que tienes que impartir las buenas nuevas del Evangelio y predicarle a los demás y decirle a los que se va a enfrentar delante de Dios. Muchos preguntarán, ¿qué debo hacer? Ama al Señor, entrégale tu vida, búscale de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que cuando nos presentemos ante el Señor, dice que le veremos, nosotros como cristianos le veremos tal y como Él es. Así como Juan lo vio, así lo vamos a ver nosotros, pero no en este cuerpo. ¿Entiende? Va a ser en cuerpo glorificado. Vamos a tener la dicha, el honor, la bendición de ver al Señor. Al principio te decía, Dios es bueno. Dios es bueno, pero también es severo cuando se trata de juzgar. No es que Dios tenga niños bonitos, no es que Dios tenga consentidos, nada de eso. Cada cual pasaremos por el juicio de Dios. Nos enfrentaremos un día ante el tribunal de Cristo, pero más vale que nuestra vida le pertenezca a Él. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te selló. ¿Sabes qué significa un sello? Propiedad de. O sea que tú eres propiedad del Señor. Así que no te asustes. Pero también tienes la responsabilidad de decirle a los que están allá afuera, Cristo te ama. ¿Sabes que un día vas a morir? ¿Estás preparado para ello? Si no, prepárate. Entrégale tu corazón al Señor. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en Facebook como VladyCG. Muchas gracias por su atención y esperamos que Dios les bendiga abundantemente. Vela, llora, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.